Bueno, voy a empezar presentando a Gabriel. Gabriel es ingeniero agrónomo de apellido Verdatinelli, Por ahora. graduado de la UBA, con una maestría en agronegocios y alimentos, también de la UBA. Es auditor, inspector también en producciones orgánicas, normas argentinas, Unión Europea, Canadá, Corea y también en textiles, ¿no? Es gerente de programas de certificación en OIA, Organización Internacional Agropecuaria, SA. Es vicepresidente de la Cámara Argentina de Certificadoras, CACER. Es consultor internacional de proyectos de competitividad y calidad en la cadena productivas para Argentina, Brasil y Nicaragua. No sé si me olvido alguna, Gabriel. Es representante de CACER ante la Comisión Asesora para la Producción Orgánica en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y es coordinador del grupo de organismos de certificación como representante de CACER para grupos técnicos nacional de Global Gap, en buenas prácticas agrícolas. Bien, ahora voy a presentar a Facu. Facundo Soria también es ingeniero agrónomo, graduado de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en producción orgánica y agroecológica, responsable del área de producción orgánica de la Dirección Nacional de Alimentos y Desarrollo Regional, de la Subsecretaría de Economías Regionales, Pequeños y Medianos Productores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación. Es profesor superior de Ingeniería Agronómica, dictando cursos de producción orgánica en distintas universidades, instituciones y a distintos niveles: consumidores, productores o elaboradores, comercializadores, certificadoras, funcionarios y profesionales, bien completo. Lidera la Comisión Asesora de Producción Orgánica y conduce el Plan Estratégico 2030 para el sector orgánico argentino. Bueno, un placer tenerlos ambos. Muchísimas gracias por sumarse y bueno, los escuchamos. Bien. Bueno, muchas gracias, Pablo. Bueno, yo voy a oficiar de moderador, parece. Yo soy el que entrevisto. Igual el hombre que sabe está acá, a mi izquierda. Por suerte. Bueno, buenas tardes a todos, a la audiencia que nos mira por TV. Por suerte hay bastante gente, una linda audiencia, muchos que conozco. Hay productores orgánicos acá, presentes. Hay docentes de esta casa de hace muchos años, de la cual aprendimos mucho. Hay egresados, hay profesionales, hay gente compañera de la Secretaría de Agricultura, hay gente de certificadoras que también ha participado en talleres anteriores. Así que bueno, ojalá sea un taller rico de intercambio. Hay estudiantes de la Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica y estudiantes de agronomía también y egresados. Y de esas y de otras carreras más. Así que bueno, ojalá le podamos sacar el jugo entre todos a este hombre que tengo acá y el diálogo que tenemos todos y que cada uno trae, ¿no? Yo creo que un poco como cierre de este evento de Sepia es, bueno, visibilizar la producción orgánica, que es una realidad en Argentina, es siempre una oportunidad, pero como digo yo, también es un desafío. O sea, no es tan fácil aprovechar lo que esta oportunidad tiene para ofrecer. Hay que estar a la altura de las circunstancias. Entonces, un poco cuando pensamos este taller con Gabriel y con la gente de Sepia es, bueno, ¿qué transmitirle a los profesionales para que puedan realmente aprovechar esta oportunidad y que este desafío lo sorteen lo mejor posible? Y además, generar una oportunidad de trabajo y una oportunidad de negocio, ¿no? Ustedes como profesionales, cada uno en su lugar, cada uno en su vocación. Y bueno, y hablar un poco sobre eso. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Dónde están los desafíos? ¿Dónde están los obstáculos? ¿Dónde están las oportunidades? ¿Qué es lo que se hace bien? ¿Qué es lo que se hace mal? Así que bueno, ¿cuánto hace que nos conocemos, Gaby? ¿El siglo pasado fue? A ver, bueno, primero, buenas tardes a todos. Gracias por estar. Agradezco mucho también a Pablo y a Rocío que me invitaron al Congreso. La verdad es un placer poder participar y tener también la oportunidad de venir a mi casa de estudios. No tengo muchas oportunidades de venir y la verdad que es un placer ver el entorno que nos acobijó a varios y a muchos de los que están acá
en el día a día de avanzar en nuestra carrera como ingenieros agrónomos. Algunos nos pudimos perfeccionar en otras cosas. Yo hice la maestría de agronegocios y creo que un poco cuando nos sentamos con Rocío, con Facu y con Pablo, hablábamos un poco de lo que decía Facundo recién, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos de los profesionales de hoy? Y en la temática que vamos a hablar, que es la producción orgánica. ¿Por qué? Por ejemplo, ya dijo Pablo, yo trabajo en una certificadora, tengo un amigo también de muchísimos años que es Enrique Kurinsic, que también trabaja en otra certificadora, y siempre estamos buscando profesionales para que puedan integrar nuestros cuadros técnicos. Y una de las cosas que nos sigue pasando al día de hoy es, bueno, ¿qué técnico empleamos? ¿Qué técnico sumamos o qué profesional sumamos a nuestro equipo técnico? ¿Con qué cualidades lo necesitamos? Y bueno, eso es una pelea hasta el día de hoy, que creo que es un poco las cosas que vamos a hablar con Facu. Volviendo a lo que decía Facu, ¿hace cuánto nos conocemos? Bueno, él no se acuerda, pero yo lo conozco de la facultad. Si bien yo soy un poquito más viejo, aunque no lo parezco, él parece más grande que yo. El tema es que cursamos algunas cosas en la facultad. Yo era lo que se llamaba en esa época era un vampiro, porque estudiaba tarde-noche, porque trabajaba el resto del día. Entonces no tenía la suerte tal vez de poder disfrutar más el entorno de la facultad, pero nos hemos cruzado en alguna de las materias con él y con el hermano, que después la vida nos llevó a ir y trabajar juntos, después de muchos años. Yo trabajé 9 años en Secretaría de Agricultura, que es el lugar donde está Facu hoy, y me fui al sector privado, a donde él estaba trabajando como inspector y el hermano también en el equipo técnico. 20 mucho, sí, mucho. 20 seguro. Por eso, estamos en este siglo, sí. Por lo menos. Y a ver, y cuando arrancamos con el orgánico, arrancamos en el 97, yo por lo menos en agricultura, que recién estábamos empezando a caminar lo que era los lineamientos estratégicos del sector. En aquel momento estábamos con el ingeniero Héctor Ordóñez, algunos lo conocerán de acá de la casa. Yo puedo decir que él fue mi mentor en muchas de las cosas de romper la cabeza fuera de la caja. Fuera de la caja. Yo cuando digo fuera de la caja es, tenemos una carrera en la cual tiene materias y la cual tenemos que llevar adelante y recibirnos como agrónomos. Pero ¿qué más hay? ¿Qué otra cosa necesito yo o quiero ser yo? Eso es lo que me tiene que impulsar a mí a salir de la caja. En aquel momento el ingeniero Ordóñez era el primero que hablaba de agronegocios, de el tema del conocimiento aplicado en la estrategia comercial y la diferenciación de productos. Era algo, es decir, él fue uno de los precursores que la Secretaría de Agricultura se llamara Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentos. ¿No? Era un tipo bastante innovador para los principios de los años 90. Y ahí tuve la suerte yo de caer como peludo de regalo siendo un profesional de 23 años. Así que yo siempre lo recuerdo, más allá que a algunos por ahí no les cae bien, para mí fue justamente uno de esas personas, esos profesionales, esos agrónomos, que nos llevó a pensar fuera de la caja. Y ahí, acá estamos. Cuando dijimos, bueno, vamos a tener esta charla. Les aviso, a mí me gusta hablar y puedo llegar a estar hablando 2 horas seguidas sin parar. No va a ser este caso, no tengo una charla para poder mostrarles. Quiero interactuar con ustedes desde el punto de vista de ver qué es lo que ustedes esperan de esto. Porque ustedes vienen a un taller en donde vamos a hablar de producción orgánica, pero no de la parte técnica de la producción orgánica. Yo no les voy a contar qué se usa, si no se usa. No, no, no. ¿Por qué uno debería, como profesional, dedicarse a la producción orgánica? ¿No? Porque un poco para eso es este evento. En definitiva es hacia dónde queremos que vayan los profesionales. Gaby,
Me quedo ahí. No, me parece muy bueno el planteo, pero como a modo de introducción entonces, vos que tenés ese camino recorrido, ¿no? Hoy, ¿cómo es la producción orgánica? ¿Qué escenario plantea hoy la producción orgánica? ¿Y cómo ves el rol del profesional insertándose en ese crecimiento de la producción orgánica? Después vamos a preguntarle a ustedes si se sienten a la altura, digamos, del desafío. A ver, primero, vamos por la primera parte. ¿Quién sabe de producción orgánica? Levanten la mano. Acá hay egresados y egresadas. Hay docentes. 1, 2, 3, ¿qué más? 4, ok, Hay 5, varios. 6, bueno. Más Ok. o menos, algunos hacen así. Entonces mirá. nos podemos ir porque ya está. Saludan. Bueno, bien, veo que hay una gran parte que no. Esperemos que del otro lado de la cámara también sean que no. Entonces, si es no, y uno les interesa justamente el tema orgánico, lo que hemos visto a lo largo del tiempo, desde que Argentina empezó a trabajar dentro de un marco normativo, porque Argentina trabaja en el tema orgánico desde los años 70, pero ¿cuándo arrancó un marco normativo? Bueno, el primer marco normativo a nivel mundial fue justamente en los años 70, cuando en Inglaterra se desarrolló la primera norma. Pero oficialmente en el mundo la primera norma fue la de la Unión Europea en el año 91. Y de ahí evolucionamos nosotros, que fuimos bastante hábiles en ese momento, para lograr un reconocimiento internacional en el año 94, ¿no? Con nuestro esquema normativo, el que nos rige hoy, más allá de las actualizaciones. Entonces, el sistema orgánico argentino evolucionó más o menos de acuerdo a cómo evoluciona el mundo, más o menos. Ahora, en aquel momento, los profesionales no sabían nada del tema orgánico. De hecho, yo me recibí en la facultad y no sabía nada del tema orgánico. No, yo tampoco. Hoy, por suerte, tenemos profesionales que se han dedicado a desarrollar tecnicaturas, a desarrollar posgrados que están pensando. Entonces, están los cursos. La Secretaría de Agricultura también tiene un plan estratégico en el tema de capacitación. Eso nos lleva a que hoy los profesionales deberían estar un poco mejor posicionados en el conocimiento de la producción orgánica. Pero no es tan así. Estamos bien, pero nos falta mucho por recorrer. Nos falta mucho por recorrer. ¿Por qué? Porque el orgánico no solamente hoy es saber una norma, saber cómo producir en forma orgánica, sino que hoy tenemos que, para ser profesionales, para ser ingenieros agrónomos, ingenieros en alimentos, es decir, acá abarco a todos los profesionales que tengan incumbencia en la producción orgánica, porque no es un tipo de producción, es un sector entero y que cruza transversalmente todas las cadenas productivas. Entonces es multidisciplinario en cuanto a lo que son los profesionales: veterinarios, agrónomos, ingenieros en alimentos, ingenieros en producción agropecuaria, los abarca a todos. Pero no solamente, como yo les decía, el tema técnico hoy es lo único. Hoy tenemos que ser estrategas de lo que es el mercado orgánico. ¿Por qué? Porque hoy en el mundo no hay una sola norma y no hay un solo mercado. Y en ese sentido tenemos que saber dónde posicionarnos, porque en definitiva vamos a ser o productores, o empresarios, o asesores. Y tenemos que tener las respuestas. Porque en un cerrar y abrir de ojos nos podemos quedar fuera de un mercado, ¿no? Entonces, la evolución del orgánico se ha movilizado mucho, no por el tema técnico, sino por el tema de mercado, de posicionamiento de los distintos países hoy en el juego mundial del orgánico. De esa forma, respondiendo lo que vos estás diciendo, o lo que me estabas preguntando, hoy un profesional tiene que estar muy atento a qué. Che, ¿a dónde quiero colocar el producto? ¿Dónde quiero vender? ¿Qué quiero vender? Entonces, ¿el producto ya es orgánico? ¿Ya tengo el mercado ganado? No, de ninguna manera.
Tengo una buena parte, pero no tengo el mercado ganado. ¿Por qué? Porque tengo que ver si a dónde voy, mi producto lo quieren así como está. Entonces tengo que hacer un estudio de mercado para ver cómo es que el consumidor quiere el producto presentado. Tal vez yo quiero ir con mi producto en una bolsa de papel y el consumidor no quiere la bolsa de papel. Quiere una bolsa brillante. Y uno diría, pero eso no va de acuerdo a los conceptos del orgánico, la filosofía. Pero el consumidor orgánico de ese país lo quiere así, por un tema de, tal vez de inocuidad, porque se siente mucho más familiarizado con una bolsa más brillante, o porque le llama la atención, o porque X. Entonces tenemos que poder estudiar el mercado. Y antes de estudiar el mercado, tenemos que saber si mi producto va a poder entrar a ese mercado. Hay gente que hoy, por ejemplo, está diciendo, vayamos a China, porque hay un montón de chinos y nos van a comprar y qué sé yo. Yo lamento decirle que no vamos a poder vender absolutamente ni 1 gramo de producto orgánico a China, porque nuestra norma no es equivalente a la de China. No hay un acuerdo entre país y país para reconocerse en sus sistemas. Y se las puedo llegar a complicar más con palabras, pero no quiero complicárselos. Lo que quiero es que entiendan entonces que uno tiene que saber de esa cuestión, para no embarcarse en poner un montón de plata y querer ir a un mercado que después al final mi producto no puede entrar, por el tecnicismo de reconocimiento y de equivalencias de normas. Entonces, ahí es donde entra en juego lo que yo digo que hoy los profesionales tenemos que entender de estrategia, además de la parte técnica. Porque somos necesarios para poder impulsar a eso, a un productor, a una empresa. Hoy las empresas, me vas a hacer esa pregunta, pero ya me adelanto, porque ya me aprendí el libreto. Las empresas hoy, antes, o por ahí un productor decía, bueno, yo tengo tantas toneladas, tantos miles de toneladas, listo, voy al mercado, me meto en el mercado. El mercado del orgánico no es así, no es un mercado del commodity, es un mercado de una especialidad. Entonces el mercado de una especialidad se comporta de una forma distinta. Se comporta teniendo en consideración determinados parámetros, determinados contratos, determinadas cantidades y cumplimiento de esas cantidades. Y los precios no son transparentes, los tengo que negociar. Entonces, mi producto, por supuesto, es una especialidad y es un mercado totalmente spot, chico, en el cual yo puedo, como un productor, ganar determinado mercado porque son pequeñas cantidades. Está apareciendo el mercado orgánico de las grandes cantidades también, pero es para la industrialización. Podríamos hablar de eso si quieren también. Pero lo importante acá es que hoy las empresas que antes tal vez podían llegar a colocar el producto en el mercado, hoy no les alcanza con eso, con tener el producto orgánico. Hoy necesitan la asistencia de un profesional para que les diga cómo ponerlo. ¿Por qué tenemos que ir a ese mercado y cómo podemos ir a ese mercado? Entonces, volvemos a la otra cuestión que lo habló seguramente Enrique en su charla, espero, ponele, que es que el orgánico ya deja de ser solamente una parte filosófica de producción, sino que pasa a ser un sistema de calidad, con todo lo que implica un sistema de calidad y una auditoría de calidad. Por lo tanto, una auditoría de calidad, ¿qué implica? Tener procedimientos, tener manuales, tener entrenamiento, tener un montón de cosas que son de esquemas de calidad que a muchos productores los saca de su confort, de su zona de confort. ¿Por qué? Y porque tengo que hacer un montón de registro, planilla, le tengo que informar a la certificadora, me vuelvo loco, yo quiero vender. Bueno, ahí entra el profesional para resolver esas situaciones. Bueno, hablaste de lo comercial, de la venta, hablaste de lo que tiene que ver con la auditoría, con la certificación, con la trazabilidad también. Yo ahora le pregunto a ustedes, ¿no? En base a este escenario que planteó Gabriel, ustedes como profesionales, ¿no? Los que son ingenieros de alimentos, ingenieros agrónomos, técnicos, ¿cómo se sienten hoy frente a este escenario?
¿Es una oportunidad? ¿Es algo donde ustedes ven falencias? ¿Dónde les aprieta el zapato? ¿Se animan a contestarme esa pregunta? Claro, ¿qué esperarían hoy también de esto que estamos acá interactuando o hablando? ¿Qué esperarían o qué quisieran escuchar o qué es lo que los atrae también de querer escuchar en el posicionamiento de la producción orgánica? Y hoy en día tenemos que, como técnicos profesionales, ser multifacéticos. O sea, tenemos que tener el sector, visto el sector comercial, qué quiere el cliente, cómo vendérselos. Tenemos que saber mucho también de venta y estrategia, porque ya no es solamente funcional el tema técnico. Yo también soy ingeniera de alimentos y auditora, y también, bueno, ahora estoy en el área de comercial para poder dar un servicio integral, que es lo que quiere el cliente. Quiere que le resuelvas lo que no sabe y encima que se lo tenés que vender. Así que eso es cada vez más importante, ser multifacético. Bien. Está bien, bueno. El tema Bien. comercial empieza a ser algo que uno puede lograr una diferenciación, un diferencial profesional. ¿Algún otro tema desde lo técnico? ¿Dónde ven que ustedes necesitan un complemento o formarse más o fortalecer algún área? ¿Lo tienen identificado? ¿Cuál es la palabra que nos A ver define, acá. en nuestra carrera? Realmente que haya una diferenciación, que se vea la Ujú. diferencia. Ujú. Entrar, sí, pero como profesional también, o sea, saber diferenciar bien un producto orgánico y transmitir esa diferencia. Porque para mí que se confunde mucho lo agroecológico, lo orgánico, lo light, todo lo que lleva verde parece que es lo mismo. Bueno, Entonces, es está como muy que hay bien que- eso, está muy bien. A ver, Sí. y ahí llegamos no a la palabra que yo estaba preguntando, pero sí a la otra, que es el conocimiento. Hay que hablar con propiedad. Cualquiera habla cualquier tontera, para no decir una mala palabra, porque estamos en vivo. Pero Y cualquiera... grabado. Y grabado peor. Ok, entonces no puedo maldecir, perdón. Tampoco, no puedo maldecir. Ok, entonces, uno tiene que, sí, claro, uno tiene que ir en base al conocimiento. Porque no puede decir cualquier cosa o hacer cualquier cosa. Primero, ¿por qué? Porque cuando nos recibimos, nosotros juramos como profesionales. Y juramos a tener ética como profesionales. Y en el caso nuestro, nosotros no podemos engañar al consumidor, que es el definitivo el que nos compra, el que come lo que nosotros hacemos. Y hay mucha gente que agarró el término orgánico y como que lo utilizó sacándole alguna partecita, porque el orgánico es un conjunto de muchas cosas. La definición del orgánico se las recomiendo que la lean con detalle y la desmenucen, porque nos lleva a poder entender qué es el orgánico. Porque no es solamente, como algunos dirían, es no aplicación de productos químicos. No, no es eso. Por eso yo les decía en un momento, ¿cuál es la palabra que nos define en la carrera? Que la decimos siempre. Depende. Muy bien, al fin alguien. Depende. Y ese depende en el orgánico tiene mucho más sentido. Porque no podemos estar aplicando una receta en el orgánico. Tenemos que interactuar con el medio ambiente, con las situaciones, con el tipo de cultivo, las plagas, las malezas, ¿sí? Desde el tema técnico, desde la parte de la industria, lo mismo, no podemos usar todos los productos químicos que podríamos usar, no, entonces tenemos que usar el ingenio, tenemos que usar el conocimiento. Cuando llegamos al conocimiento y a entender el conocimiento, entonces dejamos de decir barbaridades con respecto a si un producto es agroecológico, si un producto es esto, o si es verde, o si es aquello, si es... ¿Está? ¿Por qué? Porque el orgánico es orgánico. Micrófono, por favor. Micrófono, por favor. Es que precisamente en el marco de lo verde se meten un montón de cosas y después ahí es donde Sí, nos
Vos te metés en un tema. No nos olvidemos que el término o la producción orgánica no deja de ser un atributo de calidad. Yo puedo decir que tengo una carne Angus y es un atributo de calidad. Entonces el orgánico como atributo tiene sus características que están definidas. En nuestro caso, en la Argentina, por una ley nacional. Entonces, cuando alguien empieza a apropiarse de determinados términos, primero está violando una ley nacional. Acá se ha mirado mucho al costado y nadie ha puesto, salvo algunas discusiones que tenemos con Facu en el ámbito de la comisión asesora, pero se ha dejado correr un poco, y si querés podemos, no quiero extenderme en la polémica con el término agroecológico, pero sí quiero dejarlo bien sentado, que es un proceso que se confunde la ciencia de agroecología con lo que es un atributo que sería un producto agroecológico. El producto agroecológico no tiene sentido de estar en el mercado porque confunde al consumidor, de nuevo, porque ya está definido dentro del término orgánico. El término orgánico, de acuerdo a la ley, es ecológico, biológico u orgánico. Los tres términos son sinónimos, entonces yo no puedo usar alguno de esos términos para otra cosa. Dale. Gaby, perdón. Quiero volver un poco al tema que nos congrega, que es el rol del profesional. Claro. ¿No? Está bien todo lo que decís como para enmarcarlo, pero yendo a esto que decís vos, los atributos de calidad. Vos que estás en una certificadora hace tantos años, que conocés tantos productores, tantos proyectos, algunos que fracasan, otros que avanzan. Imagino que ahí hay un profesional detrás haciendo un buen trabajo, un trabajo mediocre o un mal trabajo. Debe haber de todo. Hoy, haciendo un poco como un resumen de lo que venimos hablando, ¿no? ¿Cuáles serían esos atributos de calidad que tiene que tener el profesional que acompañe a estos procesos productivos? Si los tuviéramos que enumerar o tuviéramos que visibilizar, ¿dónde decís que el profesional tiene que tener determinadas competencias y cuáles serían? A ver, espero entender tu pregunta. Esa no estaba en el libreto, pero bueno. Pero está buena la está pregunta. buena. Eso era lo bueno de esto. A ver, vamos por un lado, ¿no? Primero, y volvemos a lo que estábamos hablando al principio. ¿Qué buscamos en un profesional cuando lo queremos contratar? ¿Qué buscamos? Entonces, ¿Qué tiene que tener uno, al ser agrónomo, al ser veterinario, al ser ingeniero de alimentos, dice, bueno, tengo una base técnica que me trajo la carrera. Pero en nuestro ámbito orgánico no alcanza. Tengo que tener determinadas especificidades o especialidades dentro del ámbito que quiero trabajar, que es el orgánico. Por eso yo decía, en nuestra época salíamos de la carrera como grandes generalistas y nada más. Yo tuve que especializarme en el tema orgánico a fuerza de trompadas, ¿sí? De leer, de estudiar nuevamente, en algunos casos de replantearme un montón de cosas de lo que me había enseñado la facultad desde un punto de vista productivista con uso de productos químicos. Que no digo que esté mal, sino que es otro esquema, ¿sí? Para que no me demonicen, que digan... Bueno, pero el sistema productivista encontró un techo también. Está bien, pero... Y fue volviendo. Pero yo no lo discuto. El sistema productivista hoy está mirando algunas cosas. Aparecen las palabras sustentable, aparecen los cultivos de cobertura. Muchachos, esto ya estaba en el orgánico del origen. No es ningún invento para el orgánico. O sea, no es nada nuevo. Los servicios ambientales, ¿no? Entonces, todo eso... Por eso yo digo, lo ven en el orgánico y le sacan un cachito y de repente es un nuevo producto, una nueva tecnología. No, ninguna nueva tecnología. El manejo integrado de plagas ya se hacía en el orgánico desde el vamos, ¿no? Pero está muy bueno que se vaya a lo que es la producción convencional. Volviendo al tema, entonces, ¿yo qué necesitaría como profesional? Necesitaría que sepa de este tipo de herramientas. Porque en definitiva... desde el día 1 va a empezar a interactuar con ese mundo. Por eso es tan relevante el tema de las carreras, o de las materias, o cursos, o posgrados, o tecnicaturas, o todo lo que sea específico del orgánico y que esté,
porque es justamente el lugar en donde tenemos que discutir esta apertura de cabeza hacia un sistema distinto. Que la facultad no lo terminaba de dar. Entonces eso está bueno. Ahora, ¿me alcanza con eso? No, tampoco. Hoy el profesional tiene que trabajar mucho en lo que son los esquemas de calidad, entender lo que es un sistema de calidad. Porque yo les digo, bueno, ustedes saben lo técnico, qué sé yo, pero después van a empezar a ver en la norma registro de esto, registro de lo otro, capacitación de allá, mirar a ver la máquina, cómo viene, si está, viene el vecino, no viene el vecino, que tengo que limpiarla, que no limpiarla, que si tengo que usar el insumo tal, el insumo cómo. Entonces, hay un tema también de sistemas de calidad que es necesario que incorporen en sus cabezas como profesionales. Y como bien decían ahí, y veníamos hablando, no nos podemos desentender del tema comercial. Si bien en mi ámbito como certificadora el tema comercial, es decir, yo no vendo el producto del productor, pero sí le vendo oportunidades de mercado. ¿Cuáles son las oportunidades de mercado? La norma. Y esto por ahí, no sé si lo sabrán, los que no lo saben, lo van a escuchar ahora, yo les decía que teníamos una norma argentina, pero ¿es la única norma a nivel del mundial? No. Nosotros somos una pelusa en el ombligo del orgánico. ¿Sí? Y entonces tenemos grandes mercados como el mercado europeo, el mercado americano, que cada uno tiene su norma orgánico. No porque diferencien en la filosofía del producto orgánico, sino porque cada uno quiere tener su norma, cada uno quiere tener su librito bajo el brazo, cada uno quiere imponer sus propias reglas para poder ingresar al mercado. ¿Qué es también tener su propia norma orgánica? En el fondo es proteger la propia producción local. A algunos le podemos decir proteccionismo, otros le podemos decir adecuación al sistema propio de mi región o de mi país, y también a mi ideología y cultura. Ahí nos vamos a encontrar con determinadas cuestiones que se aplica a la cultura de cada región o de cada país, que se involucra en la escritura de una norma. Si ustedes ven la norma de la Unión Europea, es muy parecido a la burocracia que tenemos nosotros acá, de la forma de escribir, y si la ven a la norma americana, y hay momentos que rompe el esquema que nosotros tenemos en la cabeza. Y tenemos que focalizarnos. ¿Por qué? Porque entonces nosotros tenemos que asesorar al productor si quiere ir al mercado americano. Ahí es donde yo digo, nuestra apertura de cabeza como profesionales no puede quedarse solamente con decir, yo soy un buen profesional del orgánico. Yo tengo que ser un buen profesional multinorma del orgánico. Así va el orgánico hoy. El que no se adapta, salvo que querramos desarrollar un mercado interno, entonces vamos a usar nuestra norma. Pero Argentina hoy exporta el 95% de su producción orgánica. ¿Qué somos? Un país exportador. No es muy... Exportador. Nos guste o no nos guste, a mí en muchos casos lo hemos discutido con Facu, no nos gusta, porque la filosofía del orgánico es poder darle de comer sano a su propio pueblo. No tiene esto nada que ver con ninguna ideología política, por favor, sino que es una filosofía de producción del orgánico, darle de comer sano a su propia población. Y eso es solamente un 3% de lo que producimos en Argentina que le estamos dando a nuestro pueblo. Entonces, tenemos mucho trabajo para hacer y está genial. Ahí usaríamos nuestra norma propia y nuestra forma de pensar propia. Pero no podemos desconocer que nosotros somos exportadores. Y para eso nos tenemos que adecuar a lo que pasa afuera. Si vamos a salir a querer vender con nuestra norma, nos vamos a pegar una trompada y vamos a volver. Argentina fue bastante inteligente y logró una equivalencia con la Unión Europea por allá por los años 94, 95, y eso nos generó una apertura, una expansión del mercado orgánico. Pero hoy no es solamente ese mercado.
los productores han trabajado y hoy trabajan en la Argentina con sus esquemas productivos multinormas. Certifican la norma argentina que le permite a la Unión Europea, pero también certifican la norma americana porque quieren ir al mercado americano, que es el que está en franca expansión. Entonces, de nuevo, el profesional se encuentra con dos escenarios. Che, tengo el mismo producto, pero ¿me sirve para la norma argentina? Sí. ¿Me sirve para la norma americana? Sí. Y si lo quiero mandar al mercado japonés, ¿me sirve? Ahí es donde nosotros tenemos que entrar como profesionales hoy en el orgánico y no desconocer justamente cómo está hoy el mercado. ¿Mm? Buenísimo, Gaby. Entiendo que ya estamos terminando. Quería contar por ahí una anécdota y quería que me reflexiones sobre esta anécdota que tiene que ver un poco con lo que yo percibo, ¿no? Nosotros desde la Secretaría hacemos varios cursos en distintas cadenas, en distintas regiones. Y estuve en Misiones, vos no viniste a ese, y después estuve en Mendoza. Y a mí me llamó la atención algo, o sea, hoy estamos en un momento económico, una coyuntura política económica muy particular, ¿no? Algunas reglas de juego han cambiado, van a cambiar. Hay un mercado interno deprimido, digamos, ¿no? Y hay un mercado externo que también encuentra sus problemas porque estamos, podemos decir, altos en dólares, costos altos en dólares. Hoy las empresas lo ven eso y se siente eso. Y vos sabés que estuvimos en Misiones, fuimos a visitar un establecimiento yerbatero, no voy a decir el nombre, y el productor nos decía, me estoy fundiendo. Un producto excelente, la yerba mate excelente, tal vez la más rica de Argentina. Claro, recorriendo el establecimiento con todos los profesionales, yo digo, queda muy desnuda la gestión hoy. Hoy un establecimiento, si no tiene buena gestión, es posible que se funda. Aunque tenga un excelente producto y aunque tenga una yerba mate orgánica, certificada, reconocida en el mercado. Entonces, digo, qué importante que es el profesional ahí. Porque evidentemente en ese establecimiento faltaba un buen profesional o faltaba un buen asesoramiento. Desde lo técnico, desde lo comercial, el conocimiento profundo de los costos para llegar a un precio competitivo, los mercados, los canales de venta. Y después me pasó que fui a otro curso en Mendoza y se volvió a repetir un poco el mismo esquema. O sea, un pequeño productor que venía teniendo una buena performance comercial, bueno, en este contexto no. Pero indagando, bueno, no tenía un agrónomo o el agrónomo que tenía no cumplía ciertos requisitos que hoy son, digamos, inexorables. O sea, si no los tenés o si los tenés, haces la diferencia. Y en cambio estuvimos en un establecimiento grande que diversificaba las unidades de negocio, que tenía una muy buena gestión técnica y comercial, y él nos decía, no, a nosotros nos está yendo bien. Entonces, creo que esto, por ahí a modo de conclusión, vos no sé si coincidís, Gaby, bueno, creo que es el momento de un buen profesional. O sea, creo que el sector agropecuario argentino, yo hago una lectura que siempre fue muy poco mezquino con eso, con invertir en profesionales y en buenos profesionales. Y hoy me parece que ese momento ha llegado, que si vos no tenés un buen profesional, y en lo orgánico eso se ve, donde hay una oportunidad clara, me imagino en los que no tienen esa oportunidad tan clara, más todavía, es clave tener un profesional. Y un profesional bien formado. Y pensar en competitividad. En que tenemos que lograr competitividad no a fuerza de un cambio de dólar. Tenemos que lograr competitividad real. Es decir, ser eficientes en nuestros productos. Porque lo que dice Facundo, a mí me pasa cotidianamente en la certificadora, que hay productores que me dicen, bueno, tengo que bajarme de certificar determinadas normas porque tengo que bajar costos. Y a veces, hoy yo pienso que hubo en un momento una carrera, lo voy a decir así, sin maldecir, pero una carrera de sellitos. A ver cuántos sellitos podía tener mi producto. Y yo creo que hoy no es la carrera de los sellitos, sino que hay que estar muy focalizado, decir a dónde quiero colocar mi producto, y tengo que ser muy profesional, muy eficiente en jugarme a ese mercado y a ese sello.
Estoy hablando del orgánico, ¿no? Pero al tener un montón de normas, lo que está generando es un montón de costos para el mismo producto. Entonces vos tenés que ver muy bien dónde pones los huevos dentro de la canasta. ¿Mm? Sí. Bueno, vamos a abrir las preguntas, ¿te parece, Pablo? Porque ya creo que tenemos que cerrar. Así que les paso el micrófono. Aprovechen, aunque sea un ratito, y preguntemos. Lo mío no sería una pregunta. Dale. Ustedes siempre se dicen el profesional, pero hay que aprender a decir el equipo de profesionales, ¿sí? Porque todos, de su punto de vista, pueden aportar algo. Entonces uno dice, bueno, contrato a un ingeniero que haga 400 actividades. Quizás el ingeniero está capacitado para 2. Bueno, pero también además del ingeniero, dentro de una mini empresa, ¿no? Uno de marketing. No, bueno, también alguien que se relacione con la economía. Quizás 3 personas más el dueño, más los trabajadores, pueden hacer que esas empresas que estén en quiebra puedan flotar. Está muy bien. Siempre hablamos de un equipo, sí, es cierto, está muy bien. Lo que hay que ver es en el contexto, uno para llegar al equipo tiene que ir viendo cómo puedo ser cada vez más competitivo para sumar cosas. Hay muchos ejemplos de empresas que son empresas familiares que empezaron a crecer en el mercado y en un momento decidieron empezar a profesionalizarse. Entonces, bueno, traigo un profesional de tal cosa porque me va a generar un salto cualitativo a mi empresa para escalar en un profesionalismo mayor. Y después pongo otro hasta llegar al equipo. Hoy lo que muchas veces sucede dentro del orgánico es que ese escalamiento de una empresa orgánica le está costando. Entonces por eso hablamos del profesional, pero siempre hablamos del equipo porque hay que seguir profesionalizándose. El agrónomo va a tener que estar abocado mucho al tema del sistema productivo. El ingeniero en alimentos tiene que estar muy abocado en el tema del procesamiento. Y hoy el orgánico, de nuevo, es transversal a toda una cadena productiva. Por lo tanto, si yo quiero tener un producto orgánico en la góndola, procesado, elaborado, con su packaging, con su bolsita, bla, 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 tengo que estar pensando la producción primaria, puede ser agrónomo, veterinario, ingeniero en producción, lo que sea. Tengo que pensar en el elaborador, el ingeniero en producción. Tengo que pensar en el de marketing, como bien decías vos. Es decir, te va decantando al equipo. El asunto es que hoy, lo que estaba diciendo Facu es cómo manejamos el tema costos. Cómo manejamos la eficiencia dentro de esa gestión en la empresa agropecuaria, agroindustrial. ¿Mm? Pero está muy bien lo que decís. Sí, está bien porque vos hablabas de la capacidad de interacción. O sea, es eso también, es interaccionar con el cliente, es interaccionar con el otro profesional que te sigue en la cadena y que a veces son empresas que están integradas verticalmente. O sea, tiene que haber una coherencia y una integración total. Sí, totalmente de acuerdo. Y muy, más muy todavía, y esto es un paso adelante, futuro, que va a venir en breve, y que lo estamos trabajando con Facu, es cuando empecemos a hablar de grupos de productores. Grupos de productores. Puede ser una cooperativa, puede ser una asociación, puede ser que nos pongamos de acuerdo todos nosotros y armemos un grupo. La forma legal, esa parte. Yo hablo grupo de productores. El grupo de productores implica un trabajo en la gestión y en la calidad que hoy muy pocos profesionales lo saben manejar, que son los sistemas internos de control. Para hacérselo resumido, un sistema interno de control es una mini certificadora que tiene que tener ese grupo para que pueda funcionar y después ser auditado por una certificadora externa. Eso los productores hoy no tienen, no digo no rotundo, hay algunos grupos que están funcionando, pero la mayoría en otros ámbitos, no en el orgánico, porque en el orgánico no podemos generar grupos en Argentina todavía, y que en la mayoría de los grupos lo que adolece es del equipo profesional, porque ahí es donde más se nota el equipo. Cuando uno habla de un sistema interno de control, tiene que estar hablando del que toma la decisión de si el productor está cumpliendo, el que audita internamente y el que lleva técnicamente adelante todos los legajos. Ya estamos hablando de un equipo y que tiene que ser independiente, no tiene que haber conflicto de intereses.
Pará, Ernesto. A Vos ver. sos palabra calificada también. Sí. Presentate, Ernesto, presentate. Bueno, ya que se nos presentamos, soy Ernesto Benavides, te faltaba agregar ingenieros o tecnistas, como acá como la compañera, y la otra compañera zootecnista. Yo te quería preguntar una cosa, hablaste de grupo de productores. Grupo de productores sería una integración horizontal, independientemente si es cooperativa. Yo vengo de la industria avícola, ¿no? Entonces en la industria avícola son integraciones verticales, donde justamente tenemos todos esos tipos de protocolos. Por eso cuando yo ingresamos a producir huevo orgánico, las normas, mejor dicho, me resultaron sumamente, digamos, relativamente sencillas al lado de un profesional que no hubiera trabajado en la industria avícola. ¿Por qué? Porque yo trabajé constantemente con protocolos de calidad, procesos, circuitos de producción, donde no podés ir para un lado o para el otro. Y creo que eso es lo que por ahí no sé. Yo conozco 3 estudiantes y graduados de la Tecnicatura en Producción Orgánica Vegetal que han ido al predio a visitarnos. Pero la norma está ahí, que es como una nube gigante. O sea, después cuando tenés que bajarlo al protocolo, del seguimiento de factura, de los registros, de los depósitos, de si la camioneta que distribuye no puede distribuir otra cosa, ahí está el tema. Ahí es donde el profesional es donde se tiene que superformar. Digo, no sé porque no conozco el plan de la carrera, ¿no? Pero es donde se tiene que formar, donde yo me enfrenté y que, digo, a mí me resultó relativamente sencillo por venir de la industria avícola, que es una integración vertical, donde sí hay alguien que tira la norma y todos abajo tienen que obedecerla. Totalmente. Y es así, vos entraste a trabajar y es así. Entonces, me parece interesante esto, en difundirlo de alguna manera, desde el CPIA, desde MAPO, desde donde sea, entrar a trabajar en eso pormenorizado, ¿no? Vos hablas de la implementación. De la implementación. Claro, exactamente. Donde la auditoría es una parte. La auditoría es solamente un tema de ir y sacar una foto del momento a ver si está en cumplimiento de esa norma. ¿Cuántos Pero auditores hay? el Y nosotros trabajo... estamos hablando del profesional que estaba al frente de... Claro, yo me confundí. Ahí está, dice auditoría, pero en realidad estamos hablando del profesional que estaba al frente. Estamos hablando del profesional Está- que puede trabajar o en una auditoría o puede trabajar haciendo que va a implementación. bajar a tierra Totalmente, la totalmente. producción, ¿no? Y en los dos casos, en los dos universos, el de implementación o el de evaluación o de verificación, necesitas el mismo tipo de profesional. Sí. Necesitas que sepa bajar la norma a Sí, tierra. Lo que pasa, bajar la norma a tierra, es vos escribís el protocolo, los protocolos MIP, no todos los protocolos, pero después hay que hacerlos cumplir. Exactamente. Y hacerlo cumplir, eso ahí está donde está lo difícil que hablaban hoy en la charla anterior con Pablo Micuta, que era cómo si vas a auditar, si vas a supervisar esa empresa una vez por semana, no garantizás que se cumplan todos los protocolos, ¿no? Eso era en la industria alimentaria. Después, la otra cosa que habíamos hablado, que habló Estela, que era que yo lo relaciono con que el público sepa lo que es orgánico biológico o ecológico. o ecológico, no agroecológico, sino ecológico. No, ecológico. Y la competencia desleal, ¿no? Ujú. El público no lo sabe, no hay herramientas para controlarlos, ¿no? Porque SENASA no controla. Y otra cosa, que ya que estamos con SENASA, hay una interpretación que hace... pero es interesante para los que se están formando. ¿Hay un SENASA acá? ¿Hay algún SENASA? No. No hay un SENASA. Bueno, por ahí escucha algún SENASA. Hay una interpretación que hace SENASA que dice, que yo creo que está mal interpretado, pero que una empresa no puede tener productos, y esta no lo voy a dirimir acá, pero yo tengo el ejemplo, no puede tener productos orgánicos en un campo y productos no orgánicos en otro campo. En realidad no lo puede tener en un mismo campo. Pero SENASA lo interpreta de otra manera y no puedo lograr hablar con alguien de SENASA para que me diga cuál es esa interpretación que tiene. Ahora levanto la mano yo. No sé si alguien quería preguntar algo. ¿Vos? Toma. Yo voy a contestarle acá al amigo rápidamente. Yo puedo contestar todo. No me gusta que se queden con ninguna pregunta, sino para qué vine. El punto es, está bien, las normas orgánicas dan a distintas interpretaciones. Depende de quién
depende quién la ejerza. SENASA hizo una interpretación. SENASA tomó como base la de la Unión Europea, ¿sí? Primero arranquemos por ahí. No es que nosotros nos iluminamos e hicimos una norma orgánica de la nada. No, no, no. Nosotros copiamos la norma de la Unión Europea. Y estaba muy bien en ese momento. Y después hicimos nuestras propias interpretaciones. Ahora, ¿eso estaba mal? Se hicieron las interpretaciones. Lo que por ahí nos quedamos un poco detenidos en el tiempo es de hacer esas revisiones mentales más seguido. Eso, por suerte, es lo que estamos haciendo en el ámbito de la comisión asesora. Por eso yo, una pregunta que le iba a hacer a Facu en un momento era, che, todo bárbaro, estamos hablando dentro del ámbito privado. ¿Y el sector público qué? Porque el profesional del sector público también lo necesitamos, ¿no? Y ahí iba a ser mi pregunta hacia Facu, que quiero que la conteste. Pero hoy tenemos por ahí un poco de mayor autocrítica a revisar nuestras cosas. Y está bien que suceda. De hecho, con Enrique, durante muchísimos años, que estamos juntos en el tema de Global Gap, las normas de Global Gap se revisaban cada 4 años. Y había modificaciones de la norma cada 4 años. Ahora son un poco más seguidas, lamentablemente, pero tienen revisiones y tienen reinterpretaciones. Y eso está bueno. Es la evolución que tenemos que tener como profesionales y como humanidad en el fondo. Y para cerrarte un poco, para no ser tan versero, estamos reinterpretando el punto que vos dijiste. ¿Estamos? Estamos reinterpretando el punto, justamente en la misma línea que estás pensando vos. Y no porque lo de SENASA haya estado mal, sino porque lo estamos reinterpretando y viendo también, che, cómo lo reinterpretaron o cómo lo interpretaron otros mercados con la misma norma. ¿Se nos escapó la tortuga? ¿O en realidad nosotros no evolucionamos y ellos sí? Como sea. La cuestión es que empecemos a usar el pensamiento crítico y empecemos a ver si lo que está bien interpretado. Si está bien interpretado, fantástico. Pero si podemos interpretarlo de otra forma y nos da competitividad a los productos orgánicos en Argentina, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué quedarnos en lo de siempre? ¿No? Bien. No, claro. La interpretación, para hacerte la corta, ya salió. Y hoy lo que vos decís se puede hacer. A partir del mes de octubre. ¿Está? Micrófono. No, ahora le devuelvo, ¿no? Pero esto de la inercia, ¿no? De la inercia de las normas y de los procedimientos que tenemos que actualizar. Bueno, este año se logró que SENASA apruebe a los técnicos en producción vegetal orgánica como inspectores. Bueno, como inspectores, que eso fue un es trabajo hecho, de Mario, bien, que Mario. hizo mucho. Bueno, en esa línea estamos tratando de romper, no digo de romper paradigmas, sino de cambiar hacia un espíritu más colaborativo y más adaptativo para ganar competitividad, como hace todo el mundo. Yo creo que es un tema de crecimiento. Cuando ideamos la comisión asesora en el 98, teníamos un objetivo. Hoy los objetivos son casi los mismos, pero hemos evolucionado. Entonces hoy nos podemos someter a esta autocrítica. Cuando salió la última versión de la norma, la 374, y yo lo digo en todos lados y no me dejan mentir, se nos escapó. Hay cosas que estaban escritas que las tendríamos que haber criticado entre nosotros y no lo hicimos. Entonces nosotros cerramos también como profesionales en ese momento de no ver opciones. Bueno, hoy las estamos viendo. Seguimos creciendo, seguimos evolucionando. Y eso está bueno. Entonces, el orgánico, de nuevo, ¿cuál es la palabra? Depende. Entonces, ese depende, usémoslo
porque hay que pensarlo todos los días y eso nos va a llevar a evolucionar, pero no se pueden quedar como profesionales estancados, porque la evolución es vertiginosa. Hoy estamos con la inteligencia artificial y un montón de cosas, y la computación, las imágenes satelitales, bla, bla, bla. No nos podemos quedar. Tenemos que saber de todo un poco. Es decir, hoy el generalista, el profesional generalista cobra mucho valor desde el punto de vista de poder saber de todo un poco. Más allá, después de formar equipos específicos. ¿Mm? Bueno, Y ahora, ¿y el sector público qué? sector público. Bueno, si quieren cerramos con esto. Espera, ¿vos tenías una pregunta? Bueno, Ella que tenía pregunte una pregunta. primero ella. Que pregunte primero y después. Bueno, intento ser breve. Yo soy estudiante de producción vegetal orgánica de primer año, sí, Bien. recién entrando en este mundo. Yo quisiera saber si hay algún plan puesto en marcha o algo para que la producción orgánica deje de ser un servicio de nicho y ese porcentaje, ¿no?, de 95% de producción que se exporta quede en Argentina, sabiendo que el público está mayoritariamente desinformado o no educado sobre las diferencias, sobre por qué tiene que consumir algo orgánico, y sabiendo que además hay una crisis económica enorme que en competitividad le hace consumir algo que es más barato. ¿No hay algún plan en marcha, además de las formaciones estas de tecnicatura y lo que sea, digo, hacia la gente, hacia la calle o las personas que no están metidas en la agricultura? Sí. No, vamos a hacerla corta, Sí, pero lamentablemente para hacer lo que vos decís necesitamos recursos. Plata. Para ser concreto. ¿Para qué? Para armar campañas de difusión principalmente. Cuando se inició en el 98 teníamos un poco más de plata. En aquel momento hicimos campañas en los supermercados, todo muy lindo. Pero no tuvimos la continuidad, nos cayó la crisis económica, no hace falta que lo diga, todos lo sabemos. El asunto es, para hacer eso, hoy también necesitamos lo mismo, necesitamos plata. Estamos en un proceso económico complejo que yo creo que va a ir evolucionando, esperemos, crucemos los dedos. Ahora, tampoco ayuda la ignorancia de los políticos. ¿Está claro? Y en esto quiero ser muy claro. El tema agroecológico nos hizo retroceder 4 años. Porque mi mamá me trae, mira, compré un producto orgánico. Me traía un producto agroecológico. Yo me quería suicidar. Tengo el enemigo en casa. Bueno, pero ahí te das cuenta el diálogo o la difusión confusa que se le hizo a, no doña Rosa, doña Betty, mi mamá. ¿Sí? Y así muchos. Entonces vos te confundías de repente exposiciones en Costa Salguero que tenías el producto orgánico y al lado el producto ecológico vendiéndose por igual. No, muchachos, parece. Bueno, esa ignorancia, la ignorancia de los políticos nos genera problemas en el sector privado. Por eso la comisión asesora hace un poco de paremos la moto, decirle incluso a las provincias, che, esto es así, no es de la otra forma. Yo entiendo que vos podés querer ser políticamente correcto, pero hay cosas que son blanco-negro, no hay grises. Entonces, eso es un trabajo de educación. Cuando este trabajo de educación siga prosperando, lo que vos decís va a empezar a decantar solo. Porque el consumidor ya va a decir, yo compro el orgánico. ¿Está? Pero el asunto es ese, es la información y la no confusión. De nuevo, voy a la otra palabra que dije al principio, que es que cuando juramos, ¿qué juramos? Ética. Bueno, esto es así. No te escapes, te falta lo de lo público. Y para cerrar, no, pero Dale. tiene que ver con esto que preguntó ella. O sea, hay un plan estratégico donde tenemos distintas líneas de acción, ¿no? Hay una claramente de desarrollar el mercado interno, pero bueno, eso se necesita decisión política que motorice dinero. Algún día lo vamos a conseguir. Sí. Pero creo que hay algo que nunca tenemos que perder, que es casi el eje de todo el plan, que es la formación profesional. O sea, seguir acompañando los
las casas como esta que forman profesionales en producción orgánica y hacer cursos, colaborar en eventos como este y muchos otros, porque realmente, repito, es una oportunidad que Argentina tiene, que es enorme, pero es muy difícil aprovechar esa oportunidad si no hay profesionales acompañando esos proyectos. Y creo que ahí hay un talón de Aquiles que nos puede, digamos, nos puede perjudicar. Y por eso es tan importante los buenos profesionales. Y el sector público necesita seguir reforzando en profesionales con conocimiento, ¿no? Hemos tenido profesionales en los equipos que han permitido lograr equivalencias, pero tenemos que evolucionar, tenemos que buscar nuevos mercados, tenemos que estar atentos a las competitividades de los que nos presenta el mercado. Y no la competitividad como empresa, la competitividad como país, ¿no? Ya es otro nivel. Estábamos hablando de la competitividad de las empresas. Bueno, por eso yo le apuntaba al sector público a Facu. Digo, la competitividad del sector público es cómo nos hace competitivos como país. Nosotros necesitamos que esos profesionales que trabajan en el sector público estén mirando un paso más allá. No la pelusa del ombligo. ¿Está claro? Entonces, eso también implica competitividad a todo nivel. Y ahí es donde nos falta todavía seguir evolucionando en el tema de la condición de los profesionales en el sector público. No que solo por ser empleado público, bueno, voy a estar eternamente en el sector público. No, yo tengo que ser un empresario en el sector público. Porque necesito, y a veces no todo es plata, es imaginación, es estrategia, es ponerse de acuerdo, es generar uniones. Y entonces por ahí no se necesita tanta plata. Lo que se necesita es posicionamiento. Bien. Bueno, ¿vamos a tomar la cerveza? ¿Vamos a tomar la cerveza artesanal? Bueno, muchas gracias, Gaby. Gracias a todos por el entusiasmo, las preguntas. Gracias. Gracias, doctor.